Gloria a Dios. Dios le bendiga nuevamente. Le saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Como cada domingo, inicio de semana, compartimos un momento la palabra de nuestro Dios, unidos en oración por cada necesidad en las familias, en los hogares, en las familias que están sufriendo sus duelos, donde hay enfermedad, en sus camas, en los hospitales, en diferentes lugares, donde hace falta el conocimiento de nuestro Dios, donde hace falta un milagro, donde hace falta una consolación, donde hace falta una palabra de aliento. Les saludamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y como siempre le decimos, fortaleceos en el Señor Jesús, en el poder maravilloso de su Espíritu Santo, ya que es a través de el Espíritu de nuestro Dios que tenemos consolación, que tenemos paz, que tenemos arrepentimiento, convertimiento y todos esos frutos maravillosos del Espíritu Santo. Es a través de Él que podemos descansar, es a través de Él que podemos aprender a vivir para con nuestro Dios. Así que si esta es por primera vez, le invito en el nombre maravilloso de Cristo Jesús a quedarse a escuchar el video. Es de grande bendición, lo comparto con todo mi amor para usted. Tengo mucha familia aquí y en mi país. Hay mucha gente que me conoce y es por ellos que hago el propósito de compartir esta palabra. Es por mi familia, es por usted que me conoce, es por usted que me escucha que hago esto, porque lo amo. Yo quiero de todo corazón que mucha gente venga al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, que venga a la salvación, que tenga la oportunidad de ponerse a cuenta con nuestro Dios como yo la tuve. Por eso comparto este mensaje de salvación con usted cada día. Es un lugar al aire libre, en el sol, en el clima que estamos viviendo todos aquí en Texas. Aquí estoy compartiendo este mensaje de salvación para usted con todo mi respeto, con todo mi amor hacia nuestro Dios, para compartirle el mensaje de salvación conforme está escrito en la palabra de nuestro Dios. En esta tarde vamos a leer, a continuar con la enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Este testimonio de la iglesia de los Corintios fue maravilloso, tanto para aprender de sus errores como de sus aciertos para con nosotros. Entonces, en continuación con todo el libro de los Corintios, con toda la carta que se le escribió a los Corintios, es que de ahí estamos aprendiendo para compartir las enseñanzas del apóstol Pablo. Vamos a leer ahora pues en el capítulo 13, en el verso 1 al 13 también. Ella habla de la excelencia del amor. El amor maravilloso de nuestro Dios es un don dado por nuestro Dios para todos y cada uno de nosotros, en el cual esto es parte de los 3 dones espirituales que cada persona recibimos al arrepentirnos, al bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Así que de esto vamos a hablar, del tema de la excelencia del amor. ¿Cómo es el amor de nuestro Dios? Dice pues así en el nombre maravilloso de Cristo Jesús: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Verso 2 dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque de los 3 dones maravillosos que nuestro Dios dejó para la iglesia en el tiempo presente, es la fe, la esperanza y el amor. Pero más grande de estos 3 dones es el amor. Si tiene fe, tiene esperanza, pero no tiene amor, de nada sirve. Así pueda tener la fe para sanar a algún enfermo, para hacer que llueva o para hacer que no llueva, o para hacer grandes milagros conforme a la voluntad de nuestro Dios. Si no hay amor, de nada sirve.
De nada sirve tener todas las cosas que posea aquí en la tierra. Si no tiene amor, de nada sirve. Lo más grande y precioso que nuestro Dios nos dejó como don espiritual es el amor de nuestro Dios. Es el amor maravilloso que no hace nada indebido. Mire qué dice su palabra. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, no se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, ni es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de todo creerlo, de todo esperarlo, de todo soportarlo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Dice el verso 11, alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar era de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Dice el verso 12, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Finaliza y dice, hay 3 cosas que son permanentes. La confianza, que es la fe en Dios. La seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, la más importante es el amor. Entonces, para el tiempo presente, para la iglesia, los dones espirituales que nuestro Dios nos da es la fe, la esperanza y el amor. Pero si hay fe y hay esperanza y no hay amor, de nada sirve. Si solamente tiene fe, pero tampoco tiene amor, de nada le sirve la fe. Si tiene esperanza, pero no tiene amor, de nada sirve la esperanza. Es necesario que preferentemente tenga amor. Amor por los demás, amor por usted mismo. El amor que no hace nada indebido, que no finge, que no traiciona, que no engaña, que no practica en ninguna manera la injusticia. Ahora bien, como le he dicho, en el transcurso de la enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, esto es exclusivamente la enseñanza para la iglesia de los Corintios, y de parte de ellos, de sus preguntas y de sus enseñanzas que ellos le hicieron al apóstol Pablo, estas enseñanzas nos sirven para nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque en el tiempo presente, mi amado oyente, déjeme decirle, para usted recién convertido a la iglesia del Señor Jesús, usted que recién va entendiendo, va practicando, va ingresando al reino de nuestro Dios, los dones espirituales conforme la palabra los establece, es la fe, la esperanza y el amor. Los dones que habló la iglesia en el tiempo primitivo, en el tiempo de la iniciación de la iglesia, los dones de lenguas, de diferentes idiomas angelicales, diferentes idiomas conforme cada persona bajo la tierra entendía esos idiomas, también esos dones de sanidad que había en el tiempo antiguo por medio de los apóstoles y los profetas. Todas esas cosas, esa ciencia, todas esas maravillas que había, se acabaron, porque llegó lo perfecto es la palabra del Señor, la Biblia. Ya no hay nada más que agregar a la palabra de nuestro Dios. Él dice en el verso 13, hay
tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad en que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Lógicamente, en aquel tiempo las personas querían tener muchos dones espirituales, como por ejemplo el sanar enfermos, el poder orar a nuestro Dios y poder hasta mover una montaña, poder hasta hacer que el mar se detuviera, como cuando lo detuvo el Señor Jesús cuando estuvieron en esta barca, que el mar se movía, que parecía que iba a deshacer el barco donde estaban, y el Señor dormido lo despiertan porque pensaron que iban a morir. Ciertamente nuestro Dios estaba con ellos y Él dijo al viento, al mar: detente, y hubo un silencio tranquilo porque esos fuertes vientos, esos fuertes movimientos se detuvieron. Bueno, esos dones maravillosos que nuestro Dios le permitió a la iglesia del Señor Jesús, a la iglesia en el inicio, fue para la edificación, para dar testimonio al no creyente de aquel tiempo, para creer en el Señor Jesús, para establecer una fe fuerte, respaldada por prodigios y milagros que nuestro Dios hacía a través de esas personas, a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de los evangelistas, pastores y maestros que Él estableció para que tuvieran estos dones espirituales maravillosos y poder dar la enseñanza y edificación para los nuevos creyentes. Entonces, en el tiempo presente, ¿esto existe? No. ¿Existe el don del Espíritu Santo? Claro que sí, porque el don del Espíritu Santo no nos dejará nunca hasta que el Señor Jesucristo venga. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el poder maravilloso de su Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo, que es la fe, la esperanza y el amor. En el tiempo presente, hay personas que desean tener esos dones espirituales. Hay personas que prácticamente desean con gran anhelo hablar en lenguas extrañas. Desean, anhelan y desean de todo corazón tener esos dones de sanidad, tener esos dones maravillosos del principio, pero relativamente no puede ser así. Es imposible que vuelva a haber esos dones espirituales para nosotros como pueblo gentil, porque los dones espirituales fueron para dar testimonio solamente para los judíos, solamente para los no creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces es imposible que para el pueblo gentil haya esos mismos dones espirituales del principio. Lo que existe ahora, la fe, la esperanza y el amor. El amor de nuestro Dios es tan maravilloso que Él nos muestra su amor por nosotros y nos dice en el libro de Juan, en el primer contexto, en el capítulo 3, en el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor de nuestro Dios permanece por toda la eternidad. Ahora bien, si el amor de nuestro Dios es permanente, su Espíritu Santo maravilloso es permanente, ¿cómo es pues que podemos conocer a las personas si tienen el Espíritu Santo de nuestro Dios o no? Ciertamente su palabra nos enseña cómo conocer a las personas, cómo saber si tienen el don del Espíritu Santo o no. Ciertamente para que esto suceda, el Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Quién tiene esta fe? Toda la persona creyente en el Señor Jesús, que ha hecho frutos dignos de arrepentimiento y que se ha bautizado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Es la única manera de recibir el Espíritu Santo de nuestro Dios. El arrepentimiento, el bautismo invocando su nombre, y así recibe el don del Espíritu Santo por la fe en el Señor Jesucristo. Miren qué dice en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 9. Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 9,
dice así. Déjenme lo pongo aquí en la pantalla también para leerlo juntos. Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 1, y dice así: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Nuevamente, primera carta de Juan en el capítulo 4. Recuerde que el tema se llama la excelencia del amor. El amor es un don espiritual. Y la palabra del Señor enseña en el libro de Juan cómo es que nuestro Dios nos amó tanto que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo hace frutos dignos de arrepentimiento y se bautiza invocando su nombre, y de esta manera recibe el don maravilloso del Espíritu Santo, que es la fe, la esperanza y el amor. Ahora bien, ¿cómo ver si esa persona realmente tiene el Espíritu Santo del Señor o no? La palabra del Señor dice en el primer contexto, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 1 dice así: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Dice, pónganlos a prueba para ver si lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Vea la advertencia. No crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Debemos ponerlos a prueba. ¿Cómo se pone a prueba una persona si tiene el Espíritu Santo de nuestro Dios? La palabra dice, verso 2, ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Verso 3 dice, pero si dice esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir, y yo quiero decirles que ya han llegado al mundo. Dice el verso 4, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Él dice en el verso 5, hablando de los falsos profetas, ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso porque hablan de las mismas cosas. Verso 6 dice, pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios no hace caso. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Entonces, aquí hay una prueba sencilla. El que hace caso al Evangelio del Señor Jesucristo, el que hace caso a estas evangelizaciones conforme lo que está establecido por nuestro Dios acerca de su bautismo invocando su nombre, acerca de los frutos dignos de arrepentimiento, acerca de vivir en santidad, acerca de ponerse a cuenta con nuestro Dios dejando la fornicación, el adulterio, la mentira, la vanagloria de la vida, la avaricia, la codicia, todo lo que es injusto. Podemos conocer a una persona si practica estas cosas. Sencillamente no tiene el Espíritu de nuestro Dios, porque el Espíritu de nuestro Dios, que es el amor, no hace nada de estas cosas. Por eso dice, pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el Espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. ¿Cuántas personas se les ha hablado del amor de nuestro Dios?
e ignoran el llamado. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje de salvación a través de estas redes sociales y lo ignoran? La palabra enseña claramente, el que tiene el Espíritu de verdad nos hace caso. El que no tiene el Espíritu de nuestro Dios, para no enredarnos, dice, el que es de Dios nos hace caso, es decir, el que es de Dios escucha el mensaje y pone atención y hace frutos dignos de arrepentimiento. El que no, sencillamente nos ignora y dice, este señor, quién sabe qué está hablando, no me interesa, ignora todo lo que se predica conforme a lo que hacemos día con día. Él dice en el verso 7, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Él dice en el verso 9, Dios nos muestra su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. También dice el verso 11, hijos míos, si Dios nos ha amado, así nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Cristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no nos amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento, que amen a Dios y también ámense los unos a los otros. Entonces el amor de nuestro Dios es un don del Espíritu Santo. La fe, la esperanza, son dones del Espíritu Santo que permanecen para siempre. Entonces, ¿cómo se conoce a la iglesia del Señor Jesús? Por sus frutos. ¿Cómo se conoce a la persona? Por sus frutos. Frutos de amor, de esperanza, de fe. Son tres dones espirituales muy notables en cada persona. Cada persona es conocida por cómo habla, cómo se expresa, cómo vive, cómo reacciona.